Dios te bendiga, querido amigo, Dios te guarde. En esta ocasión hablaremos un poco de la palabra de Dios, basado en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todo pecado. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esta es, esta, este pasaje bíblico especifica y habla sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? En este estudio bíblico vamos a hablar de esto. El pecado es transgresión, es desobediencia, es iniquidad. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. O sea, desde el principio el pecado existió. Si nos vamos al libro de Isaías 14, habla sobre la caída de Satanás, cómo él quería usurpar el reino de Dios y por eso Dios lo excluyó. Pero desde Adán hasta entonces el pecado reinaba en la tierra. Entonces Adán y Eva fueron dos creaciones de Dios. Dios creó primeramente al hombre, luego de las costillas del hombre trae a la mujer. Y Dios, el hombre cuando ve a la mujer dice: varona será llamada porque del varón fue tu madre. Pero escatológicamente y en la porción bíblica habla del pecado. El pecado es la transgresión del hombre, del quebrantamiento de la ley. La ley es la justicia que debe de reinar, que debe de prevalecer. Siempre ha existido, se han creado sistema judicial, sistema de orden para corregir y castigar al que hace lo malo. Pero la ley representaba en el pueblo judío una maldición. ¿Por qué? Porque básicamente ninguno de los que llevaban la ley pudieron cumplirla al 100%. Siempre había un hombre que fallaba, que pecaba, y por eso Jesús viene a la tierra en representación de hombre y hace las obras de su Padre. Cumple con el ministerio, con el rol, con la función profética, mesiánica que el mundo esperaba. El pecado, sin embargo, el hombre no pudo excluir el pecado hasta la aparición de Cristo. Cuando Jesucristo viene y se muestra a la tierra, sí pudo reconciliar al hombre con el Padre, porque sabemos que todo el velo se rasgó después de la muerte y la crucifixión de Cristo. El velo se rasgó. Entonces Cristo se aparece al hombre, a la humanidad, y trae una esperanza. Por eso cuando Jesús nace, le dice el Señor proféticamente en el libro de Isaías que de una virgen iba a dar a luz un varón que se llamará Emmanuel, que significa, y traducido es Dios con nosotros. Jesucristo vino a deshacer la obra del pecado. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo es lo que transgrede la ley material y la ley espiritual. Hay dos funciones. El enemigo, Satán, que el Señor lo reprenda, busca corromper al hombre, haciéndolo desobedecer los mandamientos y las leyes divinas y las leyes de la tierra. Pero hay que someterse a las leyes terrenales para poder someterse a las espirituales, porque si no cumplo las leyes de terrenales, tampoco voy a obedecer las leyes espirituales. Entonces Juan habla de que Juan 1, de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo vino ¿a qué? A darle una esperanza viva a la humanidad. Pero dice que los hombres amaron más la tiniebla que la luz, o sea que sus obras eran malas, sus obras no eran buenas. Entonces también habla de que a los suyos vino,
¿A quién vino Dios? A los judíos, al pueblo de Israel, pero ellos no lo recibieron. Entonces, a los que le recibieron, a los que le dieron la bienvenida, le dieron la entrada, a estos los hizo, hijos de Dios y coherederos del reino de los cielos. Adán y Eva fueron dos parejas, fueron una pareja que Dios la creó, pero había una advertencia que ellos debían de comer de todos los árboles. O sea, no había una restricción para que ellos andaran, comieran, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no debían de ponerle el ojo, no podían comer de ese árbol porque ciertamente iban a morir. Entonces, a Adán y Eva comer del fruto prohibido, se le abrieron sus ojos, conocieron que estaban desnudos, entró el pecado en el hombre. Pero el pecado viene desde el cielo. Lucifer era el ángel, el querubín protector, que dice Ezequiel 28, que él era el querubín protector. Todo fue creado por él. Él era el encargado, de la alabanza. A él lo encargaron de la adoración y que en él moraba mucha sabiduría y que fue creado con todas piedras preciosas, jaspe, crisolito, esmeralda, carbunclo, ónice, zafiro, todas esas cualidades. Pero él quería la adoración, él quería ser igual a Dios. Por eso dijo, subiré a las alturas junto a las estrellas del norte y me sentaré en el monte del testimonio y seré semejante al Altísimo. De ahí en adelante hubo una expulsión de la tercera parte de los ángeles del cielo, porque él quería darle un golpe de estado a Dios y eso Dios no lo toleró y lo sacó del cielo. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, porque ya no se hallaba más lugar para él, o sea, no estaba determinado que él siguiera en ese lugar. Entonces lo envió a las profundidades de la tierra. Por eso dice Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra. Entonces el pecado, dice aquí, por cuanto todos pecaron, antes de la ley ya había pecado en el mundo. O sea, antes de que se inventara la ley, ya había pecado. Desde antes de eso, desde antes de Génesis, desde antes de Adán y Eva ya habían pecado. Pero donde no hay pecado no se inculpa de pecado. O sea, donde no hay una ley, sea material, terrenal, política, que diga yo prohíbo esto, no hay pecado hasta que no se crea una ley. Cuando se crea la ley, entonces es transgresión. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, desde Adán hasta Moisés. Es como una genealogía. Desde Adán hasta Moisés reinó el pecado en el mundo. O sea, hubieron muchos hombres que murieron por causa del pecado. Muchas personas fallecieron y vivieron una vida corrompida delante de Dios. Todos, sin excepción, reinó la muerte. La muerte reinaba en el hombre. Habían gente que se enfermaban por causa del pecado. Habían gente que eran apedreados por causa del pecado. Habían gente que robaban y eran sentenciados a muerte. Gloria a Dios. Dice aquí, aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era la representación de Jesucristo, que era el Adán que representaba a Jesús que iba a venir, Jesús de Nazaret. Pero primero Adán era la figura del Hijo del Hombre, pero el primer Adán representaba la muerte, el hombre pecaminoso, pero el postrer Adán, que es Jesús, representa la redención. Bien, como en Adán todos los hombres mueren, en Jesús todos los hombres son redimidos.
por el Jesús Cristo. O sea, el cordero inmolado, el cordero que llevaban los sacerdotes a los sacrificios y lo sacrificaban, esa era la ofrenda santa y pura que quitaba el pecado y que representaba a Jesús. Por eso es que en el Antiguo Testamento siempre la ley mandaba a que se sacrificaran animales para remisión de pecados. Luego de Jesucristo venir a la tierra en el siglo I de la era cristiana, en el conteo regresivo, Jesús divide la historia en un antes y un después. Jesús nace en el año 0 de la era cristiana. Entonces Jesús ya es la representación idónea, factible, aprobada, redentora, milagrosa, profética y aprobada por el reino de los cielos. Pero Dios no quiere el pecado, Dios no quiere que ninguna alma perezca, Dios no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios te bendiga y te guarde.